terminó su obra en mí, Él comenzó su obra y será perfecta. Sometido a su buena obra, con propósito perfecto me moldeas a la imagen de Cristo. Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, y gracias a Dios por un nuevo día tan precioso que Él ha preparado para nosotros, este día donde nosotros estando delante de su presencia, ¿no es cierto?, podemos darle la gloria a nuestro Señor por ver que nuestros ruegos, nuestras oraciones, nuestras peticiones suben a la presencia de Dios y podemos escuchar sus testimonios tan preciosos que cuentan nuestros hermanos, ¿no es cierto?, en las situaciones que ellos pueden estar pasando y que hoy nos toca a nosotros, ¿no es cierto?, poder pedir los unos por los otros, aunque no estemos juntos, físicamente no nos podamos reunir, espiritualmente estamos unidos, ¿no es cierto?, que nos lleva a poder orar, conocer la necesidad de los demás y poder orar a Dios. Nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios porque tenemos una guía, tenemos una dirección donde Dios se encarga de hablarnos, se encarga de ministrarnos, de enseñarnos, de perfeccionarnos. Y estamos gracias a Dios, ¿no es cierto? Gracias al Señor por esa luz que Él arroja, ¿no es cierto? Por esa palabra, ese aliento que viene a nuestras vidas a través de sus siervos que nos vienen alumbrando y nos vienen fortaleciendo para que nosotros continuemos en la marcha y no nos vayamos a detener en medio de las situaciones que uno pueda estar pasando. Yo no quiero dejar de darle la gracia a Dios por esta oportunidad y quería compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 26. Gloria sea al Señor. Gracias a Dios, ¿no es cierto?, por los siervos de Dios que vienen para compartir con nosotros y que de repente, ¿no es cierto?, Dios les permite a ellos poder compartir y que nos van alentando a nosotros en medio de todas estas situaciones que está pasando. Parecería como que de repente el hombre se está confiando demasiado y no está teniendo el cuidado necesario. Algo que hablábamos el otro día, una cosa es entrar en el reposo de Dios y otra cosa es relajarse. Muchos se relajan, ¿no es cierto?, y no tienen ni siquiera el más mínimo cuidado cuando salen, cuando entran, ¿no es cierto?, en las cosas que están haciendo. Pero gracias a Dios que no pasa eso con nosotros. A nosotros siempre se nos está alentando a quedarnos dentro de nuestras casas y hacer las cosas bien como lo está mandando, ¿no es cierto?, el presidente de la nación para que lo hagamos, porque lo que él está haciendo ahora es hacer lo que Dios mandó que nosotros teníamos que hacer, que es encerrarnos, ¿no es cierto?, y dejar pasar el tiempo hasta que Dios, ¿no es cierto?, acomode todas las cosas y detenga esto y nosotros podamos abrir las puertas de las congregaciones para poder hacer nuestros cultos, ¿no es cierto?, y donde Dios pueda ministrarnos, donde Dios nos pueda hablar, donde Dios nos pueda perfeccionar y nosotros podamos traer nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra ofrenda delante del Señor, dándole toda la gloria a Él. Pero sabemos que para todas las cosas, no hay una casualidad en nada de las cosas que están pasando, sino que todas las cosas las ha preparado Dios para nosotros ya de antemano. Por eso que en esto no hay una casualidad de que hoy esté pasando lo que está pasando. Dios manifiesta su misericordia, como decía su siervo hace unos días atrás, ¿no es cierto?, para con el hombre, con las situaciones que está pasando. Dejó de hablarle al hombre, pero no le deja de hablar a la iglesia. A nosotros no nos está faltando la dirección de Dios, no nos está faltando la palabra, el consejo que nos alumbre, que nos aliente, que nos fortalezca, nos afirme y nos vaya llevando, ¿no es cierto?, en el crecimiento, y que por medio de todas estas cosas Dios nos siga formando a nosotros a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos nosotros no darle la gracia a Dios porque vemos las cosas que están pasando. Y vemos, ¿no es cierto?, el descuido de la gente. Hay quienes ignoran porque quieren ignorar y andan como quieren y hacen las cosas como ellos quieren, ¿no es cierto?, no queriendo someterse o obedecer. Pero nosotros queremos obedecer. Nosotros le queremos obedecer a Dios. Y sabemos que estando en nuestro Señor Jesucristo, Él padeció por nosotros para que aprendiendo lo que es la obediencia, nosotros descubramos la capacidad que tenemos en Él también de poder obedecerle a Dios. Por eso que bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros ignorar todas estas cosas y donde Dios se va encargando de alumbrarnos, ¿no es cierto? Hay el libro
de los Efesios, la carta a los Efesios, dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, porque somos hechura suya. No está hablando de algo que va a hacer, sino de lo que ya hizo con nosotros, cuando estábamos en Cristo, ¿no es cierto?, antes de la fundación del mundo, porque ahí Dios nos escogió a nosotros, para después hacer algo a través de nosotros, nos tuvo que crear acá en la tierra, nosotros nacimos y nos está formando ahora la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo para poder cumplir su propósito con cada uno de nosotros, que Él pueda cumplir su propósito a través de su vida, ¿no es cierto?, como a través de mi vida. Por eso es que ninguno de nosotros carece de valor, ninguno de nosotros no tiene un valor delante de la presencia de Dios. Todos tenemos un valor delante de la presencia del Señor. Él no se equivocó con ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Por eso es que el plan y el propósito de Dios es perfecto. Y no es nada que se haya hecho al azar, ¿no es cierto?, o algo improvisado. Esto Dios lo preparó, lo vino preparando, lo preparó, y hoy, ¿no es cierto?, después de haberlo preparado todo, está ejecutando su plan, ¿no es cierto?, y llevando a cabo su propósito, y el propósito es con cada uno de nosotros. Entonces, el libro de los Hechos, el capítulo 17, del versículo 26, dice de esta manera: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Oramos. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, te damos las gracias por un día más, Señor, que podemos estar delante de ti, ver tu mano extendida y el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros, cuando tú nos vas guardando, protegiendo, guiando y nos vas llevando, Señor. Gracias porque tu palabra profética, la más segura, la que nosotros tenemos que escuchar, porque por medio de ella tú nos vienes hablando y nos vienes formando y nos vienes perfeccionando. La fe viene por el oír y el oír es por tu palabra, es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que tú estableciste varones, Dios mío, Señor, en cada congregación, encargado, Dios mío, de llevar adelante a tu rebaño, responsable de cada uno de tus hijos, Dios mío, de cada una de tus ovejas, Padre Celestial. Por eso que, Dios mío, muchas gracias por la responsabilidad que tú nos has dado y porque se nos fue confiado a nosotros, no se lo confiaste a otro, mi Dios. Yo te ruego que tomes el control de todo y bendiga cada hogar, alumbrándole los ojos, el entendimiento, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor, gracias a Dios por esto, por esta palabra. Yo, orando a Dios, meditando en todas estas cosas, siempre veo, ¿no es cierto?, cuando tengo charla con los hermanos, lo que Dios está haciendo, y veo, ¿no es cierto?, por ahí el comportamiento de lo que Dios está haciendo en los hermanos. Y gracias a Dios porque estamos aprendiendo, Dios nos va enseñando, ¿no es cierto? Y Él nos va llevando y nos va fortaleciendo. Nos siguen pasando cosas, nos siguen pasando cosas. Nos van a seguir pasando, seguramente que nos van a seguir pasando, porque todavía estamos en este cuerpo, ¿no es cierto? Y el día que deje de pasarnos todas esas cosas, cuando ya nosotros alcancemos todo y vayamos a la presencia de Dios para poder vivir por la eternidad delante de Él, ¿no es cierto? Ya en un cuerpo redimido, ¿no es cierto? En un cuerpo glorificado, ¿no es cierto?, que no tiene nada ni una relación y que no es corrupto, sino que es perfecto. Esperamos ese momento glorioso y sabemos que nos falta mucho para todas esas cosas. Por eso es que Dios nos viene hablando de la manera que nos habla, ¿no es cierto?, habiéndonos preparado y nos va capacitando todavía, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos hacer todo aquello que Él se propuso hacer con cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ensanchar nuestro corazón, abrir nuestros corazones para que Él pueda trabajar en nuestros corazones y hacer en nosotros lo que Él se propone hacer para poder manifestarnos a nosotros y que la gente le pueda dar la gloria a Él por lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, yo agradecido, Dios, por todo esto, viendo las cosas que van pasando y de repente que muchos dicen, ¿no es cierto?, bueno, falta poco, otros dicen falta mucho, ya vamos a llegar. La verdad es como decía nuestro amado pastor el otro día, nosotros no conocemos el tiempo porque Dios todavía no dijo nada. Todavía no habló, no nos dijo cuánto tiempo va a faltar, ni cuánto más se va a extender, ¿no es cierto? Ni si va a ser pronto o va a ser para largo. Muchos pueden decir, no, esto tiene para años, pero Dios es el que tiene la última palabra. Él, ¿no es cierto? Y se tiene prefijados los órdenes, los tiempos y los límites de su habitación. Eso es algo que nosotros acabamos de leer, ¿no es cierto? Dice que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se presentó con sus discípulos, se fue a un lugar con ellos,
Cuando lo llevó, dice que los discípulos le preguntaron cuándo iba a acontecer todas esas cosas que él le había dicho. Entonces, diciéndole, no, preguntándole cuándo iba a ser su venida, entonces le dijo, a ustedes no les es dado el conocer las sazones de los tiempos, a ellos no les fue dado, como tampoco a nosotros, ¿no es cierto?, tener que andar preguntando, ¿y hasta cuándo?, ¿no es cierto? No, nosotros tenemos que aprender a soportar las aflicciones, tenemos que aprender, ¿no es cierto?, a llevar todas estas situaciones y ayudarnos los unos a los otros, ¿no es cierto?, para que ninguno vaya a desmayar ni vaya a flaquear. Si hay algo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que no hay nadie sabe el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Acá pueden llegar a suponer, pueden decir un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero dice que Él va a venir como ladrón en la noche cuando nadie se lo espere. El pueblo de Israel, después que Dios, ¿no es cierto?, habló con Moisés y le hizo con Abraham y le hizo la promesa a Abraham de que después de 400 años Él vendría, ¿no es cierto?, y sacaría al pueblo de Egipto, ¿no es cierto?, le hizo la promesa a Abraham y ya sabía lo que tenía que hacer el tiempo en que lo iba a hacer. Pero no fueron 400 años, fueron 430 años que pasaron, ¿no es cierto?, desde ese tiempo en que ellos entraron a Egipto, ¿no es cierto?, y tomaron esa tierra. 430 años pasaron, de cuando ya estaban agobiados, cuando ya estaban cansados, cuando les imponían más carga todavía y Faraón era más malo todos los días, ¿no es cierto?, algo que Dios había permitido. Dice, porque Él endureció el corazón de Faraón, para que resistiera, no dejara salir al pueblo de Israel, pero que la gloria de Dios se pudiera manifestar y ver la mano firme de Dios, ¿no es cierto?, en el propósito que tenía de sacar a Egipto de ese lugar, pero no a Israel, perdón, de ahí de Egipto. No es el tiempo de los hombres. Ellos clamaron a Dios y Dios se acordó de la promesa que le había hecho, ¿no es cierto?, en un tiempo a sus hijos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo llamó a Moisés, lo sacó a Moisés, lo apartó a Moisés, lo preparó a Moisés, y cuando Moisés estuvo preparado, lo mandó, ¿no es cierto?, que junto con Aarón sacaran al pueblo de Israel de ahí de Egipto. Y no lo sacó si no fue con manos duras. Ahora dice, Dios endureció el corazón de Faraón, para que Faraón se endureciera y no lo dejara salir. Entonces, ¿qué es lo que vio el pueblo de Israel? La gloria de Dios, ¿no es cierto?, a través de todas las maravillas que Dios fue haciendo en ese lapso de tiempo, ¿no es cierto?, que ellos estaban ahí y Moisés reaparece, ¿no es cierto?, para sacar al pueblo de Israel. La plaga de los piojos, el agua que se convierte en sangre, la plaga de la mosca, la plaga de los sapos, ¿no es cierto?, la muerte de los primogénitos, todas esas cosas, ninguna cosa fue casualidad, ya está todo preparado por Dios, ¿no es cierto?, para que el hombre lo pueda llegar a conocer. Hoy está pasando lo que está pasando, ¿no es cierto? Y no somos nosotros quienes lo vamos a detener. Si Dios no le revela a los hombres cuál es la cura, el hombre no va a encontrar la cura. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios, sí, tenemos que rogarle, no podemos dejar de pedirle a Dios por la necesidad que tenemos y el anhelo que tenemos de poder congregar, de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Pero Dios ha prefijado los órdenes de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo no vino hasta que Dios nos dijo que tenía que venir y pasaron 400 años desde que dejó de hablarle en Malaquía, ¿no es cierto?, Dios al pueblo de Israel, hasta que apareció Juan el Bautista, aquel que iba a enderezar el camino, ¿no es cierto?, por donde iba a transitar nuestro Señor Jesucristo, preparando el camino por donde iba a ir nuestro Señor Jesucristo, pregonando y predicando la palabra de Dios, sanando, haciendo milagros y manifestando, ¿no es cierto?, que Él era el Hijo de Dios. Pasaron 400 años y después de 30 años, ¿no es cierto?, aproximadamente, dice que nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido bautizado, ¿no es cierto?, Él muere, ¿no es cierto?, en la cruz. Pero nada fue una casualidad. Todo lo había preparado ya Dios de antemano. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos a Dios de que somos un propósito del Señor, que estamos dentro del propósito de Dios. En la carta a los Efesios habla, ¿no es cierto?, de que nosotros fuimos escogidos en Él, dice, antes de la fundación del mundo. O sea que no hay una casualidad de que hoy nosotros estemos acá y Dios nos llamó en este tiempo por causa del propósito y porque estábamos dentro de sus planes. Y el plan de Dios es mostrar su gloria a través de cada uno de nosotros para que aquellos que no lo están conociendo a través de nosotros lo puedan llegar a conocer por la conducta, carácter, moral, por cómo nosotros nos manejamos y cómo estamos viviendo en este tiempo, ¿no es cierto?, de la pandemia, donde el hombre, ¿no es cierto?, está encerrado y se hizo más malo todavía que cuando está ahí afuera por causa de que las cosas que están aconteciendo, ¿no es cierto?, en los matrimonios que se pelean, se separan y cuántas cosas están pasando. Todo esto va a ser, ¿no es cierto?, hasta que el hombre se arrepienta, se vuelva a Dios, ¿no es cierto?, y que Dios determine detener esta plaga, no va a ser antes. Entonces yo miraba y me acordaba de Job,
Job dice que estaba Dios, ¿no es cierto?, reunido, dice, con sus hijos, y de repente apareció Satanás y Dios le pregunta, ¿de dónde viene a rondar la tierra? ¿A mí te has considerado mi siervo Job, cuán justo, recto, eh? Y entonces, claro, dice, si tú lo tienes vallado, nadie lo puede tocar, dice. Ahora, ¿por qué no lo tocas? Entonces Dios le dio la autoridad para que lo tocara. Dice, ve y tócalo, pero a él no lo toque. Ve ya todo lo que tenga que hacer, pero a él no lo toque, le dijo. Le quitó toda la riqueza, le quitó, ¿no es cierto?, destruyó la vida de los hijos de Job. En el capítulo 2 del libro de Job también habla, ¿no es cierto?, por segunda vez se presenta y le dice piel por piel, carne por carne, le pidió para que le tocara. Entonces le dijo, anda y tocalo, fíjate, él no va a renegar, no va a hallar despropósito alguno, no va a blasfemar. Dios conocía a Job, Dios sabía quién era Job, Dios, ¿no es cierto?, sabía cuál era la capacidad que Job tenía y cuál era su integridad. Y eso es lo que él manifestaba y que quizás Job no sabía que eso estaba en él, pero Dios sí lo conocía, como Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce la capacidad que cada uno de nosotros tenemos estando en nuestro Señor Jesucristo. Estas son cosas las cuales nosotros tenemos que llegar a entender. Fuera de nuestro Señor Jesucristo nunca vamos a tener la capacidad de poder hacer nada porque seríamos hombres terrenales, hombres carnales. Por eso que cuando Dios saca al pueblo de Israel, en el capítulo 14, habla, ¿no es cierto?, del libro de Éxodo, dice ahí, ¿no es cierto?, de que Faraón persigue al pueblo de Israel cuando lo deja salir. Y el pueblo de Israel se encuentra que de un lado tenían montaña, del otro lado tenían montaña, en el frente tenía agua y por detrás venía Faraón para matarlos a todos y no dejarlo a ninguno. Vino con todo su ejército a arremeter. ¿Hasta dónde llegó? Hasta donde Dios le permitió llegar. ¿Hasta dónde llegó el diablo con Job? Dios le permitió llegar hasta un cierto lugar y no pudo pasar de ahí porque a la vida de Job no la pudo tocar. Pudo tocar Faraón al pueblo de Israel, después no lo pudo tocar nunca más. Entonces se abrió las aguas, el pueblo de Israel cruza por los abismos en seco, va, ¿no es cierto?, del otro lado, ¿no es cierto?, entra en el desierto y cuando Faraón entra todo su ejército en el mar, que estaba en seco, dice que después que cruzó todo el pueblo de Israel, el mar se cierra, le cae toda el agua con toda fuerza, sobre todo el ejército de Faraón. Murieron todos, no quedó ninguno. ¿Hasta dónde llega el hombre natural? Hasta que cree en nuestro Señor Jesucristo, se bautiza y muere y nace de nuevo. Eso es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Entonces a nosotros nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, ¿no es cierto?, que juntamente con Cristo hemos sido crucificados, muertos y sepultados para renacer, ¿no es cierto?, en una vida nueva. ¿Se da cuenta? Nosotros renacimos con una vida nueva para andar en esa vida nueva y Dios se está encargando de perfeccionarnos para que en este tiempo seamos nosotros quienes podamos mostrar esa vida que Dios nos ha dado. ¿Hasta dónde llegó el hombre carnal? Dios lo mató. Para Dios no existe el hombre natural, para Dios existen sus hijos, aquellos que nacieron de nuevo. Aquellos que nacieron de nuevo entran en el propósito de Dios y comprueban que el hacer la voluntad de Dios es algo que es agradable y que es perfecta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces como que nosotros no nos damos cuenta, pero nuestro pastor siempre nos está diciendo, a cada uno de nosotros, al pastor, al evangelista, al apóstol, al maestro, ¿no es cierto?, a los diáconos, a los hermanos que están sentados ahí. Hay quienes nos están necesitando y hay quienes nos están esperando. Si nosotros no hacemos la obra de Dios de buena voluntad, de la otra manera la vamos a hacer igual, ¿no es cierto? Pero de una manera uno obtiene la recompensa y de la otra forma no va a tener recompensa porque lo está haciendo por obligación, pero no lo está haciendo con amor. Pero cuando nosotros lo hacemos con amor, sabiendo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios, en esa manera, de esa forma, ¿no es cierto? Ahí sí que vamos a obtener la recompensa. Por eso nos damos cuenta nosotros de repente que nos detenemos, no oramos, no salimos a visitar, de repente nos detenemos nosotros y no estamos pensando además de qué manera poder ayudarlo, qué le estará pasando, ¿no es cierto?, para pedirle a Dios por cada uno de ellos. No estamos meditando nosotros que en medio de esta pandemia no estamos para correr como corre el mundo, sino que tenemos que pararnos firmes en la fe y poner nuestra confianza en Dios, que a través de nosotros Dios va a hacer algo con aquellos, ¿no es cierto?, que no lo están conociendo a Dios, para que lo puedan conocer a Dios. Este es el tiempo que Dios nos da a nosotros. Este es el tiempo que Dios nos ha concedido a nosotros. Nosotros no hemos aparecido hasta el tiempo en que Dios estableció que nosotros teníamos que aparecer. Entonces dice, más abajo, él dice, ¿no es cierto?, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, lo puedan hallar, dice, puedan hallarle.
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y es una realidad, para nosotros es una verdad. El hombre va al cielo y lo busca en el cielo. ¿Nosotros dónde vamos a ir a buscarlo? Si dice que nosotros somos morada del Dios vivo, templo del Espíritu Santo de Dios. Dios dice, ¿no es cierto?, el cielo es su trono, la tierra es estrado de sus pies, pero ese que tiene tanta dimensión, ¿no es cierto?, ese tan grande es el que se hizo tan pequeño y se metió dentro nuestro, y que su poder no ha menguado para nada. Él sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros somos los que tenemos una relación con Él, y a través de las oraciones que vamos buscándolo cada día más para poder arrimarnos más a Él, a través de la situación de poder ir conociéndolo, y a lo que nos lleva a nosotros a entrar en su reposo y poder descansar. Él no se equivocó con ninguno de nosotros, con ninguno de nosotros. Mire, mirando este pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 14. Mire, para que nosotros no desmayemos en medio de las situaciones, sino que tengamos la esperanza puesta en Él, porque Él es el único que nos puede llegar a ayudar. Por eso que tenemos que mirar nosotros esto. No necesitan los que están allá afuera, si nosotros somos los que estamos teniendo miedo, ¿no es cierto? Si nosotros nos estamos espantando y no estamos esperando, si nosotros no somos los que tenemos paciencia, ¿no es cierto? ¿Qué queda para la gente que no conoce a Dios? Sin embargo, la prueba de nuestra fe es lo que produce paciencia. Y Dios no nos está probando a nosotros humanamente, sino nos está probando en la fe la que produce la paciencia en nosotros, y en medio de la tribulación la paciencia se va probando, y es lo que nos lleva a nosotros a tener paciencia. Se va formando la paciencia en nosotros y nos lleva a nosotros a tener esperanza de poder esperar, de poder saber de que Él, ¿no es cierto?, es nuestro ayudador, que Él nos va a dar la salida para todas las cosas que están pasando. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que yo le decía, no nos detenemos nosotros a pensar un momento cuántos de nuestros hermanos nos están necesitando, cuánto hay que están quedados, ¿no es cierto?, y que ignoran sobre esta vida. Y que porque ignoran sobre esta vida, ¿no es cierto?, es que no siguen, no están avanzando, no se paran firmes. Nosotros no estamos parando firmes porque sabemos en quién estamos confiando y quién es el que va delante nuestro. Eso es lo que le decía Moisés, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, y que Dios nos dice hoy a nosotros en el libro de Éxodo, el capítulo 14, el verso 14 dice así: Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y nosotros, teniendo una relación con Dios, ¿no tenemos paz? Sí tenemos paz. ¿No hay tranquilidad? Tenemos paz. Tiene que haber tranquilidad. Tenemos que estar seguros, estar confiados. Dios no se está equivocando en nada de lo que Él está haciendo. Por eso que decía, ¿no es cierto?, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis brazos no se han acortado, ni mis oídos se han agravado, pero mi rostro lo he apartado del hombre por causa de sus iniquidades y de sus pecados. Está enojado. Esperemos que pase, oremos a Dios, ¿no es cierto?, para que su misericordia se pueda manifestar todos los días. Algo que escuchábamos el otro día, que las cosas que están pasando es por causa, ¿no es cierto?, de la misericordia de Dios para con el hombre, que le está dando una oportunidad al hombre para que vuelva su corazón a Él. Le está dando la oportunidad para que abrace la salvación, para que pueda creer en nuestro Señor Jesucristo, que es el que murió en la cruz y el tercer día resucitó, algo que ya nosotros tenemos y estamos asegurados en eso. Por eso que nosotros tenemos que descansar. ¿Qué puede perturbar nuestro sueño? ¿Qué puede perturbar nuestra paz? Si nosotros empezamos a creer y practicamos la justicia y nos vestimos del hombre nuevo, no hay nada que pueda perturbar nuestra paz ni nuestra seguridad. Por eso que tenemos que esperar, ¿no es cierto? Esto va a pasar, no va a durar para siempre, ¿no es cierto? Y aún así, fuera que esto tuviera que durar y nosotros tuviéramos que partir, nuestra seguridad tiene que ser esta. Nos vamos con el Señor a un lugar de reposo, a esperar un lugar, ¿no es cierto?, hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia, ¿no es cierto?, y todos vayamos a la presencia de Dios, a un cielo nuevo, una tierra nueva, a la ciudad celestial como la esposa del Cordero, ¿no es cierto?, y de esa manera estaremos por la eternidad delante de nuestro Señor. Mejor es estar en la presencia de Dios que estar afuera. Y Dios nos metió en Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que, amados hermanos, no se desaliente, sino esfuércese, crea, no deje de meditar en la palabra, ni de oír su palabra, porque la fe viene por el oír. Ahora, en el tiempo que Dios estableció, que quizás no se nos fue dado a nosotros conocer esos tiempos, ¿no es cierto?, Él va a detener todas estas cosas. Si de algo estamos seguros, que a nosotros se nos ha sido revelado lo que otro no entiende, que a otro no le ha sido revelado, que son los misterios de Dios que están escondidos en los ojos de los hombres, pero que Dios le ha revelado, ¿no es cierto?, a sus hijos.
Así que, amados hermanos, los aliento a que se puedan esforzar, se puedan fortalecer, ¿no es cierto?, se puedan afirmar y que puedan llegar a comprobar que practicando la justicia de Dios se va desarrollando en nosotros la vida de un hombre nuevo, la vida de un hombre espiritual que está relacionado con Dios, que tiene una relación con Dios y está en armonía con el Espíritu Santo del Señor. Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí, ¿no es cierto? Y espero que esta palabra sea de aliento para su vida y sea de fortaleza. Les invito a orar, amados hermanos, que Dios los bendiga mucho. No se olviden, quédense en sus casas, no salgan, no empiecen a dar vueltas, quédense en sus casas, que los demás hagan lo que quieran, ustedes quédense en sus casas. Señor amado, Padre Santo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias por permitirme en esta noche ser el portador de tu palabra para cada uno de mis hermanos, Señor. Creyendo que tu palabra son espíritu y son vida, y esto producirá en el corazón de mis hermanos todo lo que tú le envías a hacer, Señor. E irá mucho más allá, Dios mío, y hará entender, Dios amado, uno de los más simples, decías el día, Señor, el día Marte, a cada uno de mis hermanos, mi Dios. La exposición de tu palabra, lo que los alumbre, lo que nosotros necesitamos, es ese consejo, no un consejo humano, sino el poder oír tu palabra, es el alimento que nos fortalece todos los días. Bendigo a mis hermanos, Señor amado, y te ruego por ello, para que tú los guardes, los proteja, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, y le añada más gracia todavía para que más puedan entender, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes, amados hermanos, y quédense en sus casas. Amén. Con poder no te sueltes, Señor, tu voluntad es agradable y es perfecta.